ya tenemos PG. Y B sub M o B'M, ¿a qué es igual? Según la tabla, como dijimos, ¿no? La tabla que está aquí, número 9, Bm es igual a 8.1 kilogramos centímetro cuadrado para ladrillo quincón industrial. Entonces me dice que es 8.1 kilogramos por centímetro cuadrado, y en toneladas esto es igual a 81, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de B sub M. Me falta alfa, ¿no? ¿Qué es alfa? Alfa es igual, me dice, para saber esto tengo que ver más abajo. Alfa es igual a B sub E, que multiplica a L entre el momento de, y este dato me dice que yo debo estar en cierta relación, en una relación que es un tercio, que es menor o igual a alfa, y menor o igual a 1, ¿no? Entonces este cálculo para determinar alfa está en base a condiciones del sismo severo, ¿no? Por lo tanto, alfa es igual a la cortante, ¿no? Que es 11.70 por L. ¿Qué es L? Es la longitud del muro, ¿no? ¿Cuánto es la longitud del muro que nosotros tenemos? Por ejemplo, aquí en la tabla de densidad, 3,60 metros, ¿no? Sería 3.60, y esto dividido al momento también por el sismo severo, ¿no? Que es 33.35. Entonces alfa es igual, haciendo la operación, sería 1.26, ¿no? Pero me dice que alfa debe estar en esta relación, es decir, nosotros estamos superando, ¿no? Alfa es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que alfa es igual a 1, ¿no? A 1 como valor que nosotros asignaremos aquí a la fórmula. Vamos a copiarla, esta hoja, para tenerlo ahí de referencia. Vamos a borrar. Estos cálculos también se pueden realizar en Excel, lo que estamos haciéndolo de esta manera para ver cómo podemos calcular, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenida dicha información, lo que hacemos ya es poder calcular lo que me indica la norma, ¿no? En este caso me está diciendo que calcule B sub M, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, le diremos que B sub M es igual a 0.5 por 81, ¿no? Ya estamos reemplazando los datos, por 1, que es alfa, por T, que viene a ser el espesor del muro, que sabemos que es 0.13, por la longitud, 3.60, y esto sumado a 0.23 PG. PG es igual a 10.50, tal como vemos aquí, ¿no? Calcular BM, vamos a hacer primero la multiplicación, 0.5 por 81 por 1 por 0.13 por 3.6, 18.95 más 0.23 por 10.5, 2.42. El valor de BM es igual a 21.37 toneladas. Entonces, ahora sí podemos ver el control de fisuración
en donde me dice que la cortante del sismo moderado debe ser menor o igual al 0.55 de BM, ¿no? O sea, de la resistencia al corte, ¿no? En este caso la cortante por el sismo moderado viene a ser 5.85 y debe ser menor o igual a 0.35 BM, que viene a ser 21.37, ¿no? Entonces 5.85 debe ser menor o igual a 0.55 por 21.37, 11.75. Y si está cumpliendo, ¿no? Si cumple. Respecto al control de fisuración, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que bajo los sismos moderados ningún muro debe de agrietarse o fisurarse, ¿no? Bajo el sismo moderado. Pero la norma me dice que en el primer nivel sí podrían agrietarse o fisurarse por el sismo severo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparativa, este es por el sismo moderado, ¿no? Si hacemos la comparativa por el sismo severo, aquí sería 11.70, ¿no? 11.70. Prácticamente estamos también cumpliendo con 11.75 en este muro, ¿no? Pero puede que no cumpla, puede que de repente este dato sea, supongamos, 15.70, un ejemplo. Entonces, pero esto es por el sismo severo. Y la norma me dice que puede ocurrir que se fisuren ante un sismo severo, pero a modo que sea reparable, ¿no? El muro. Pero nunca se debe fisurar bajo el sismo moderado. Es por eso que acá debemos de cumplir siempre esa condición. Vamos a copiar lo pegamos esa parte, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con ciertas condiciones, ¿no? Que nos indica la norma. Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto que son estos factores de reducción también que hemos aplicado. La longitud me dice, ¿no? Total del muro, incluyendo las columnas en caso de muros confinados. Por ello que elegimos toda la longitud, ¿no? Aquí hemos calculado justamente este valor. Me dice aquí, por ejemplo, que B era la fuerza cortante del análisis elástico, y aquí le hemos calculado justamente con la fuerza cortante del análisis elástico por el sismo severo, y el momento flector también del análisis elástico que hemos hecho, ¿no? Ese cálculo ya lo hicimos. Así como, por ejemplo, obtuvimos la resistencia al agrietamiento diagonal para verificar el control de fisuración, también podemos verificar la resistencia al corte del edificio una vez cumplido las otras condiciones, ¿no? de lo que viene aquí. Por ejemplo, en el capítulo 27, ¿no? Que me dice la verificación de la necesidad del refuerzo horizontal, por ejemplo, la verificación de agrietamiento diagonal en entrepisos superiores y ciertos detalles, ¿no? que me dan a entender de que debemos estar evaluando primero toda la estructuración, estar evaluando todo el análisis. Por ejemplo, en esta parte de albañilería confinada me habla de edificaciones hasta 5 pisos o 15 metros de altura, y me dice que el diseño de muros debe orientarse a evitar fallas frágiles y a mantenerse la integración entre el panel de albañilería y los confinamientos verticales, evitando el vaciamiento de la albañilería. Para tal efectos del diseño se debe comprender. En este caso ya me habla de que el diseño de los confinamientos podré obtenerlo de fuerzas de corte, compresión o tracción, tal como vemos aquí, ¿no? En la tabla 11. Y asimismo requeriremos de las fuerzas internas
para el diseño de muros en cada entrepiso, o sea, debemos diseñar cada uno de los muros del primer nivel hasta el último nivel mediante condiciones de sismo severo para obtener lo que son la cortante última, el momento último, y estos valores me dice que pueden ser obtenidos del análisis elástico bajo el sismo moderado, que tenemos que calcularlo bajo el sismo moderado, y me dice que se puede colocar un factor de amplificación que no debe ser menor a 2 ni mayor a 3, ¿no? O sea, nosotros podemos darle un factor de seguridad, por ejemplo, a la cortante última y momento último para el diseño ya de los elementos de confinamiento. Entonces, para ver este factor de amplificación y lo que es también la cortante última y momento último, el cálculo, vamos a realizarlo con nuestros datos del muro. Para este caso, vamos a borrar y lo que deseamos obtener es el factor de amplificación que es obtenido entre un rango de 2 menor al cálculo de B sub M que ya tenemos entre B sub E, y esto debe ser menor o igual a 3. B sub M viene a ser 21.37 entre la cortante del sismo moderado 5.85, y lo que me salga aquí debe ser menor a 3 pero mayor a 2. Entonces sería 2 menor o igual a 21.37 entre 5.85, 3.65 menor o igual a 3. Entonces el factor de amplificación que debemos de tener o debemos de tomar es 3, ¿no? El valor de 3. Eso aplicado aquí a la fórmula nos va a permitir obtener la cortante última, que va a calcularse con la cortante del entrepiso, y esto se va a multiplicar por el factor justamente que hemos obtenido de esta división, ¿no? Pero considerando este dato, ya no el 3.65 sino únicamente 3, porque debe ser menor o igual a 3, ¿no? Y también debe calcularse momento último con los datos del momento, igualmente con el factor calculado, y de esa forma obtenerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería la cortante por el sismo moderado, que es 5.85 por 3, y el momento 16.68 por 3. Aquí me sale 17.55 toneladas, y aquí sale 50.04 toneladas. Si nos fijamos nosotros, nuestros elementos ya no vamos a diseñar por el sismo severo que está aquí. Si nos damos cuenta, han sido amplificados de 11.70 toneladas de la cortante, ha sido amplificada a 17.55, y del momento 33.35 ha sido amplificado a 50.04 con ese factor
justamente, la cual no debe ser ni menor a 2 ni mayor a 3, ¿no? Como podemos ver aquí. Vamos a copiar pegamos ahí, borramos. Ya estamos obteniendo ciertos resultados y ahora, por ejemplo, aquí en el acápite 21.1 me dice verificación de la necesidad del refuerzo horizontal en muros y tiene 3 puntos que se debe seguir, ¿no? Por ejemplo, todo muro confinado me dice cuyo cortante bajo el sismo severo sea igual o mayor a la resistencia del corte o tenga un esfuerzo a compresión axial producido por la carga gravitacional considerado toda la sobrecarga. Me da aquí una condición en la cual vamos a ver ahora en fórmulas y estaremos aplicando, ¿no? Me dice primeramente lo que me indica la norma referente a la verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros. Se refiere a lo siguiente, ¿no? Tenemos un muro y el refuerzo horizontal es cuando ya tenga sus elementos de confinamiento, es de que aquí se presente este refuerzo, ¿no? El refuerzo el cual se debe de calcular qué tipo de acero necesita, a cuánto de separación. Entonces eso es lo que indica aquí. Para colocar este refuerzo la cortante última debe ser mayor o igual a B sub M. O sea, para colocar este refuerzo la cortante última debe ser mayor o igual a B sub M. Si nosotros revisamos, la cortante última es la que acabamos de calcular, que viene a ser 17.55, que es mayor o igual, si es mayor o igual a BM, que viene a ser 21.37. En este caso, por ejemplo, no requiere el refuerzo. Eso es como primera condición, ¿no? La segunda condición para que requiere ese refuerzo es de que me dice de que se cumpla que PM entre la longitud por el espesor sea mayor o igual a 0.05 FM. Lo que está aquí, ¿no? Me dice deberá llevar refuerzo horizontal continuo anclado a las columnas de confinamiento si se cumple esta expresión. ¿Cómo calculamos eso? De la siguiente forma. Sería PM, el valor que ya tenemos en nuestros datos, en nuestro Excel, que viene a ser 11.54. Ese 11.54 va a ser dividido L, que viene a ser 360, longitud del muro, por 0.13 el espesor. Este debe ser menor o igual a
0.05 FM, que sabemos que, ¿no?, la resistencia es de 65 kilogramos por centímetro cuadrado y en toneladas sería 650. Haciendo el cálculo sería 11.54 entre 3.60 por 0.13, 24.66 menor o igual a 0.05 por 650, 32.5. Entonces, ¿este valor es mayor o igual a este? No, entonces no requiere refuerzo. Y la otra condición es de que el edificio sea de más de 3 pisos. Todos los muros portantes, en caso sea así, serán reforzados horizontalmente, ¿no? Entonces, la tercera condición, el número de pisos de mi edificación es 3, o sea, no es mayor a 3. Entonces, no requiere refuerzo, ¿no? Entonces este muro no requiere ese tipo de reforzamiento. Si al menos una de las condiciones se cumpliera, entonces ahí sí hay que colocar el refuerzo, y ese refuerzo que se coloque está en función de una cuantía mínima que viene a ser el acero colocado, que divide a la separación por el espesor. Este debe ser mayor o igual a 0.001. Hay que tener en cuenta que es el muro M10 el que estamos evaluando. Puede que en otros muros una de las condiciones cumpla. Entonces, de ser así, hay que reforzarlo también ese muro, ¿no?, mediante este tipo de configuración. Este reforzamiento puede ser tanto para los muros sin endentado y para los muros endentados. Es distinto a lo que son las mechas, ¿no? Las mechas que se calculan, que vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a copiar. Entonces, suponiendo que requiera o que cumpla unas de las condiciones y requiera este tipo de refuerzo, la forma de calcularlo sería de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, vamos a volver a dibujar aquí el muro. Entonces, el cálculo me dice que la cuantía es igual a la 0 dividido la separación por el espesor, y esto debe ser mayor o igual a 0.001. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando necesitemos el refuerzo será colocar aquí, por ejemplo, si usamos un cuarto, el área de acero sería 0.32 centímetros cuadrados según una tabla, según la tabla, ¿no?, de lo que es el área de acero, el diámetro de la barra. Y lo que deseamos saber es el que no conocemos, el espaciamiento que va a tener, ¿no?, entre los elementos, pero sí sabemos T, ¿no?, que es 0.13. Entonces, para determinar S sería igual a 0.32, y esto dividiría a la cuantía que multiplica
a los 13 centímetros, ¿no? Y esto me daría una separación de 24.62 centímetros, pero sabemos que una unidad de ladrillo tiene, por ejemplo, en este caso 0.13, 0.23 y de altura 0.09, o sea, más o menos a cada 10 centímetros está la hilada, ¿no? Entonces esta separación no debemos de exceder, ¿no? Debería ser menor. Entonces ese sería igual a 20, ¿no? 20 centímetros, o sea, a cada 20 voy a colocar varilla de 1/4 como reforzamiento. Entonces, si coloco ese tipo de reforzamiento, la cuantía sería igual a 0.32 entre 20 centímetros por 13 centímetros de espesor, y esto debe ser mayor o igual a 0.001. La cuantía es igual, entonces la cuantía sería, calculando, 0.0012 me sale mayor o igual a 0.01. O sea, esta es una separación como máximo y un acero como mínimo para esta separación. Yo no puedo colocar a cada 30 porque ya no me cumpliría la cuantía. Por ejemplo, si le decimos que he colocado a cada 30, entonces la cuantía me estará saliendo 0.0008, ¿no? Menor a la cuantía mínima que se necesita, ¿no? Entonces yo podría colocarle de repente, si le pongo 2 reforzamientos, ¿no? O sea, en planta, le coloco 2 reforzamientos de 1/4. Entonces aquí cambiaría, ¿no? Sería por 2. Aquí ya sería 0.64. Estaría dividiendo a 0.001 por 13. Estaría calculando un S de 49, pero quitándole sería 40 a cada 40. O sea, cada 4 hiladas estaría colocando un reforzamiento doble en esa forma, y verificando la cuantía, por ejemplo, ya me saldría 0.32 por 2 dividido a 40 centímetros por los 13 centímetros de espesor. Estaría cumpliendo con 0.0012 como mínimo a 0.001, ¿no? Es decir, hemos doblado el espaciamiento, ¿no? de 20 a 40. Si fuera 30, por ejemplo, vamos a ver en qué cuantía cae. Si fuera cada 3 hiladas el reforzamiento horizontal, sería, en este caso, 0.64 entre 30 por 13, y estaríamos en una cuantía de 0.0016, ¿no? O sea, mayor a la mínima, ¿no? Si ese fuera 0.30. Vamos a guardar. Y esa condición del refuerzo horizontal que me indica aquí la norma es para muros sin endentar o muros endentados. La misma condición se aplica. El mismo cálculo y la misma obtención del reforzamiento
que hemos calculado se aplicaría, ¿no? Por ejemplo, si deseamos cumplir en los 20 centímetros, pero no estar aquí en los límites, podríamos colocar el reforzamiento ya no de un cuarto, de repente un poco menor, porque como es un solo reforzamiento, en este caso ya serían dos. Por ejemplo, si coloco dos reforzamientos, pero de 6 milímetros de barra, estamos hablando de 0.28 centímetros cuadrados menor a 0.32, y por 2, ¿no? Si quisiéramos darle los 20 centímetros de espaciamiento también, sería 0.28 por 2 entre 20 por 13, y la cuantía que nos sale, 2 barras de 6 milímetros a cada 20 centímetros, una cuantía 0.002, o sea, es superior a la mínima, ¿no? Podríamos hacerlo así también. Vamos a guardar. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice aquí la norma, que se refiere al gancho, ¿no? Al gancho que justamente va a tener aquí, que es por lo menos 12.5 centímetros, y también aquí a 90 grados 10 centímetros. Entonces, si nos fijamos aquí, la columna de 15 centímetros es lo mínimo que puede tener, ¿no? de ancho, para poder tener este anclaje del refuerzo. Y no solo si de repente no necesita esto, sino también el de las vigas, ¿no? Para poder tener el anclaje tiene que tener una sección un poco mayor para evitar el sobre reforzamiento en los nudos, ¿no? Esta misma condición de la cuantía se aplica cuando, por ejemplo, tenemos este sistema que no tiene endentados, pero en este caso únicamente el gancho tiene aquí una longitud mínima de 40 centímetros o recomendado 50 centímetros. Cumplidas estas condiciones, aquí ya me habla de, por ejemplo, el agrietamiento diagonal de los entrepisos superiores. Todavía no vamos a entrar porque estamos en el primer nivel, ¿no? Y para el primer nivel tenemos aquí, o sea, hay que estar volviendo atrás, en pasos atrás a la norma, para poder ver cuando estamos en pisos superiores. En este caso estamos en el primer nivel y me dice aquí, ¿no? El diseño de elementos de confinamiento de muros del primer piso y de muros agrietados de pisos superiores. ¿A qué se refiere? A que cuando no cumple la condición en los pisos superiores que se consideran no agrietados, a lo que hicimos, ¿no? Anteriormente en las revisiones, cuando el muro se agrieta en el segundo nivel, en los pisos superiores, se debe considerar también este cálculo de los elementos de confinamiento para muros del primer piso, interior o extrema, ¿no? En el caso del muro 10 que estamos trabajando, es una fuerza interna de columnas de confinamiento extrema. Entonces, para nosotros aplicar y para realizar el diseño de nuestras columnas de confinamiento, requerimos de la fuerza cortante, tracción, compresión que se obtenga de los resultados de nuestro muro, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, vamos a volver aquí a nuestros datos.
estamos ante una columna extrema, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar estas fórmulas, pero para nosotros aplicar estas requiere de datos como es, por ejemplo, PC, que es PC viene a ser las cargas gravitacionales que ejerce el muro y que se va a dividir entre el número de columnas, ¿no? Eso veremos en la fórmula. También vamos a necesitar, por ejemplo, el valor de F, ¿no? El valor de F para el tema de compresión, pero si nos damos cuenta, F para calcularlo necesita de lo que es la parte de un coeficiente M, o lo que se conoce como un momento residual que divide a la longitud de la columna extrema, ¿no? En este caso, por ejemplo, la longitud sería solamente los 360. Si tuviéramos por ejemplo, el muro Y evaluando o diseñando, tendríamos que ver que la longitud sea el máximo valor o toda la longitud entre 2. Ese sería el valor de L. Pero cuando tenemos solamente un extremo de 2 columnas, sería la longitud LM simplemente, ¿no? Y aquí sería, por ejemplo, para PC, la carga que vamos a obtener, la carga gravitacional que ya tenemos aquí, dividida entre el número de columnas, ¿no? Que me indica aquí. La cual aquí, por ejemplo, vamos a tener varias, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces vamos a tener que dividir entre 6. Y de esa manera estar aplicándolo aquí en la fuerza cortante, ¿no? Vamos a hacer el diseño del muro 10. Y en este caso vamos a primero calcular F, porque aquí hay dos opciones que solicitan ese dato. Entonces vamos a decirle este muro, que el muro X10 tiene columnas extremas. Entonces los datos de PG, PM ya lo tenemos, ¿no? Aquí lo que requiere es F, la fuerza axial que se produce en las columnas, igual a M entre L, pero como dijimos no tenemos M, entonces M es igual al momento último, ¿no? Al momento último menos un medio del B sub M por la altura del primer piso, ¿no? En este caso. Entonces M será igual, o el momento residual será igual a MU, que tenemos calculado por aquí, que viene a ser, aquí está, ¿no? El momento multiplicado por el factor de amplificación ahí, que sería 50.04 menos un medio de BM. También tenemos el dato, que es 21.37 por la altura que como sabemos habíamos dicho que en este caso la altura no es la altura efectiva, sino la altura del muro, ¿no? En su totalidad, que habíamos dicho que es lo que tenemos en el programa, 2.725, y de esa manera calculamos el momento residual, 50.04 menos 0.5 por 21.37 por 2.725, 29.12. Momento residual será 50.04 menos 29.12 es igual a 20.92. Entonces ya podemos calcular F.
F sería igual a 20.92 entre L. En este caso L, como tenemos dos columnas, sería la longitud, que es 360. F sería igual 20.92 entre 3.6, 5.81. Ya vamos teniendo dos datos para nuestro cálculo. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos PC. Aquí es igual PC es a PG entre NC. NC nos falta, ¿no? Entonces NC es igual al número de columnas que tiene o que va a tener el muro. En este caso no supera los 5 metros, por lo tanto va a tener solo dos columnas acá. Sería 2. Entonces PC va a ser igual al PG que ya tenemos aquí en nuestros datos del programa, 10.50 entre 2. PC sería igual a 5.25 y ya tendríamos otro dato ahí, ¿no? Si nos fijamos, aquí nos dice valores de LM, ¿no? Y L. Por ejemplo, esta opción se refiere, vamos a ir aquí, a la longitud del paño cuando no supera los 5 metros. Por ejemplo, en este caso, para el muro X10, LM, que es 360, es igual a L. Pero para el caso, por ejemplo, del muro Y6, que tiene una longitud mayor, que según la densidad se calcula en 13.75 metros, sería, me dice, la mayor longitud del paño que se tiene en esta sección, o toda la longitud entre 2. Entonces nosotros ya podemos aplicar la fórmula del diseño de la columna extrema mediante estos datos y obtener la fuerza cortante, la tracción y la compresión. Una vez que obtengamos esos valores, vamos a poder aplicarlo a las condiciones del diseño, de ya sea por corte y fricción, ¿no? Ya sea por compresión. Estos parámetros podremos aplicar aquí, por ejemplo, BC, y estar determinando el área de columna y luego estar determinando el refuerzo vertical. Entonces vamos a guardar este cálculo. En este caso podemos ya empezar a calcular, ¿no? Primero voy a hacer un diseño por corte fricción. Entonces, antes de calcular o diseñar lo que es la sección del área de la columna, así como el acero vertical, requerimos, una vez conocida esta información de lo que es, por ejemplo, momento residual, el cual se interpreta como que va a requerir ser calculado con un acero mayor. Por ejemplo, cuando el momento nos sale negativo, entonces la columna podrá ser diseñada con acero mínimo, ¿no? Eso es de manera BC va a ser igual a 1.5 que multiplica a BM por LM entre L por el número de columnas más 1. Esto sería 1.5 BM, que ya tenemos calculado, que es 21
7.37 por 3.6 dividido a 3.6 entre el número de columnas, que es 2, más 1, y de esa manera estamos obteniendo BC, que sería 1.5 por, es como un 50% más amplificado en referencia a la columna interior, ¿no? O sea, las columnas extremas son un poco más críticas, ¿no? Amplificadamente. Vamos a ver aquí 21.37 por 3.6 entre 3.6 por 1 más 2, que sería 7.12. Y entonces BC es igual a 7.12 por 1.5, 10.68. Debemos calcular es la tracción, que va a ser igual a F menos PC. Como habíamos visto anteriormente, PC era calculado con la carga de gravedad reducida entre el número de columnas, pero siempre y cuando cumpla, por ejemplo, la condición de un muro que esté aislado, como es en este caso el muro X2, ¿no? Pero nuestro muro tiene un muro transversal prácticamente en esta zona, ¿no? Que le da rigidez. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que aplicar el 25% que nos indica la norma. El 25% que nos lo indica por aquí, de muros transversales, ¿no? Entonces ese 25% nosotros debimos aplicarlo al PC. Si recordamos, aquí PC era 5.25, ¿no? Pero entonces, aplicando ese 25%, estaríamos obteniendo un PC que sería 5.25. Entonces PC sería igual a un 25% adicional, sería 5.25 por 0.25 más 5.25, 6.56. Este PC vamos a tener que usar para la tracción, que será igual a F, que ya calculamos, que salió 5.81 menos 6.56, ¿no? O sea, le ha dado más rigidez al muro la existencia de este elemento transversal, y prácticamente aquí me va a salir negativo, me va a salir 5.81 menos 6.56 menos 0.75. Eso quiere decir que entonces al salirme negativo y menor a 0, el esfuerzo por tracción no aplica en esta columna, ¿no? Debido a la rigidez que le da el elemento transversal que está ahí, aportando rigidez. Entonces el esfuerzo de compresión será igual a PC más F, en donde C es igual a 6.56 más 5.81 y C es igual a 12.37. Por compresión sí tenemos un esfuerzo, mientras que tracción no tenemos en el muro. Entonces, con esta información que ya tenemos a la mano, vamos a poder diseñar el elemento de confinamiento. Vamos a guardar y vamos a estar pegando por aquí.
Nos vamos aquí abajo donde dice diseño por corte y fricción, en la cual vamos a determinar la sección transversal de las columnas de confinamiento para resistir justamente los esfuerzos, ¿no? Vamos a borrar. El área de corte y fricción va a ser igual a BC entre 0.2 por FC por Phi, y esto debe ser mayor o igual al área de columna que coloquemos, mayor o igual a 15T expresado en centímetros cuadrados, donde Phi vale 0.85. Entonces el área por corte y fricción va a ser igual a BC, que ya tenemos el dato que nos salió 10.68 entre 0.2 por F'C, que es la resistencia al concreto, en toneladas sería 0.21, y el valor de Phi, que es 0.85, ¿no? Entonces sería 10.68 dividido a 0.2 por 0.21 por 0.85. El área de corte fricción va a ser igual a 299.16, ¿no? Pero nos dice que nuestra área de columna debe ser mayor a este valor, y también mayor al área mínima. En este caso el área mínima de columna es 15 por T. T sabemos que vale 13, entonces sería 15 por 13, ¿no? Ese sería como un área de columna mínima, ¿no? Que sería igual a 15 por 13, 195. Entonces nuestra área de concreto debe ser mayor o igual a 195 y a su vez mayor o igual a 299.16, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí en la esquina de la columna colocamos el espesor, que es 13, y lo multiplicamos por 20 centímetros de manera transversal a la longitud de la columna, 13 por 20, estaremos obteniendo 260, ¿no? En este caso no cumple, ¿no? Porque este valor es mayor a 260, entonces nuestra columna deberá ser de repente 13 por 25. 13 por 25 es 325, que es mayor a 195 y mayor a 299.16, ¿no? Entonces la columna que nosotros podamos usar sería de 13 por 25, ¿no? Ese es el área que aplica, digamos, al elemento aquí, ¿no? A la columna que puede estar en estos dos lados. Vamos a copiar esto para pegarlo como dato por aquí. Y explicar cómo estaría aplicando, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos una columna que es de 13 por 25 previamente obtenida, ¿no? de los análisis, por ejemplo. Pero debemos saber en dónde se ubica este muro. Por ejemplo, el muro 10 tiene esta forma. Este es el muro X10, ¿no? La columna que me ha calculado viene a ser esta, que es de 13
de largo aquí es 360 y aquí el ancho es 25 centímetros, ¿no? 0.25, 0.13, 3.60. Pero si nos damos cuenta, este elemento tiene una continuidad, ¿no? Una continuidad del muro que viene de esta forma, y tenemos aquí, por ejemplo, otro muro que está así, ¿no? Y como sabemos, nuestra proyección en esta parte viene a ser este tipo de configuración, en donde hay una viga aquí, ¿no? Una viga solera que va a amarrar todos los elementos. Por lo tanto, si nos fijamos aquí, el nudo entre vigas que pasen por este lado tiene que coincidir, ¿no? Por ejemplo, en esta zona no hay problema, porque la viga podría pasar con el ancho de 25 de la columna, que por ejemplo acá en esta zona vamos a tener esta parte, por ejemplo, aquí podría cumplir con podría quedar con una columna de 13 por 25, pero en esta zona tenemos otra viga y esta viga estaría pasando con un ancho de 13. Entonces nosotros tenemos que considerar aquí el nudo también, el nudo que va a tener los refuerzos tanto de la viga como la columna, ¿no? La unión entre ellos. Si aquí la viga amarra correctamente, tiene un anclaje correcto, normal puede cumplir, ¿no? Pero en este caso debería de considerarse por el tema de la longitud de desarrollo, un elemento un poco mayor, ¿no? Por ello que normalmente aquí en las esquinas vemos de 25 por 25 para poder cumplir con ese amarre en ese anclaje, ¿no? Igualmente, seguramente cuando hagamos el diseño de esta columna, posiblemente tengamos que ampliar su sección. Si bien va a cumplir como esta, vamos a tener que ampliarlo la sección para poder amarrar las vigas que vienen en este sentido. Entonces, por ejemplo, según la norma, el diseño que yo he realizado cumple con una columna de 13 por 25, ¿no? Normal, sin ningún problema, ¿no? La dificultad va a ser el anclaje, en la cual nosotros vamos a tener que aumentar la sección, y cuando aumentamos la sección vamos a requerir otro tipo de área de acero por la cuantía mínima, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta qué columna hemos obtenido del análisis. En este caso 25 por 13, como dijimos aquí, ¿no? 25 por 13 hemos obtenido esa sección, y lo que vamos a hacer es calcular su área de acero con esa sección. Por ejemplo, entonces en la norma vamos a tener que ir aquí a donde me dice determinación del refuerzo vertical para colocar en las columnas. Me dice será capaz de soportar la acción combinada del corte fricción, que es en esta fórmula, y la tracción, que es en otra. Adicionalmente desarrollará por lo menos una tracción igual a la capacidad resistente a la tracción del concreto, o como mínimo se colocarán 4 varillas para formar el núcleo confinado. El refuerzo vertical AS será la suma del refuerzo requerido por corte fricción y el refuerzo requerido por tracción. Entonces nosotros tenemos nuestra sección, tenemos BC también, que está por aquí, y podemos calcular el acero por fricción. Primeramente la SF va a ser igual a BC entre FY mu y phi, ¿no? La multiplicación. Ese es el tema del acero por corte fricción, y el acero por tracción va a ser igual justamente a la tracción entre un FY, ¿no? Que multiplica también
a un valor de phi. Sabemos que phi es igual a 0.85 y el coeficiente de fricción varía, ¿no? De 0.8 a 1, ¿no? Eso dependerá también del proceso constructivo. Por ejemplo, si no tenemos mucho control en ello, colocaremos el más crítico, que es 0.8, tal como me indica aquí, ¿no? La especificación. Mu va a ser igual a 0.8. Entonces el acero por corte fricción va a ser igual a BC, ¿no? BC es igual a 10.68 que divide a FY en toneladas, 4.2, mu que viene a ser 0.8 y el valor de phi 0.85. El acero por corte fricción va a ser igual a 10.68 que divide a 4.2 por 0.8 por 0.85. Esto me dará 3.74 centímetros cuadrados como área de acero. Pero también tenemos el área de acero por tracción. Pero como sabemos, el área de acero por tracción es negativo, o sea, no requiere acero por tracción. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos el acero por tracción, me salía menos 0.75 entre 4.2 por 0.85 y esto salía menos 0.75 entre 4.2 por 0.85, 0.21 centímetros cuadrados, o sea, no requería, ¿no? Sin embargo, me dice que es la suma de ambos. Entonces, aplicando la otra fórmula, viene a ser que el acero que vamos a necesitar será el acero por corte fricción más el acero por tracción, y esto debe ser mayor o igual 0.1 por F'C, la resistencia del concreto, el área de columna que estamos colocando entre Fy. Pero sabemos que como mínimo son 4 varillas de 8 milímetros las que van a llevar la columna, y sabemos que 8 milímetros su área es 0.5 centímetros cuadrados, entonces es 2 centímetros cuadrados el área mínima. Entonces AS es igual 3.74 más 0.21. AS va a ser igual a 3.74 más menos 0.21. Viene a ser 3.53 centímetros cuadrados. ¿No? Entonces, como vemos, el acero ha superado o es mayor al acero mínimo, ¿no? Pero tenemos que ver otra condición que vamos a ver ahora. Vamos a guardar para ver un detalle. Pero a su vez nos dice que este acero, que es igual a 3.53 centímetros cuadrados, debe ser mayor a 0.1 por 0.21 por el área de columna, y esto va a dividirse entre Fy, que es 4.2. El área de columna, si nosotros consideramos los 15 por 25 que hemos colocado, sería 15 por 25, 375 como área de columna. Entonces 3.53 centímetros cuadrados será mayor o igual 0.1 por 0.21
por 375 entre 4.2, 1.88 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces este valor es mayor, pero esta área de acero aplica para esta sección, ¿no? Pero como sabemos debemos aplicar lo mínimo, que es 2 centímetros cuadrados, que es en este caso este tipo de varilla, pero nuestro diseño no podemos colocar 2 centímetros cuadrados, tenemos que colocar el mayor valor, es decir 3.53 centímetros cuadrados. Y nosotros sabemos que una barra de 3 octavos es igual a 0.71 centímetros cuadrados, y sabemos que como mínimo una columna debe tener 4 barras. Entonces sería 4 barras de 3 octavos. Para ver cuánto sale, sería por 4, ¿no? 0.71 por 4, y me sale, por ejemplo, 2.84 centímetros cuadrados, pero este valor es menor a 3.53, entonces no cumpliría con el acero que requiere, ¿no? Entonces lo ideal sería colocar 4 varillas de media, ya que la varilla de media, ¿no?, tiene un área de 1.27 centímetros cuadrados. Entonces por 4 sería 1.27 por 4, 5.08 centímetros cuadrados. Ahí estaría cumpliendo, porque este sería mayor a 3.53 centímetros cuadrados, ¿no? Y de esa manera podría estar usando las 4 varillas para la columna, que es de 15 por 25, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi columna fuera mayor, si fuera de 25 por 25, ¿no?, como ejemplo, entonces mi área de concreto o mi área de columna sería 625, y si 625 lo multiplicamos por 0.21 por 0.1 y lo dividimos entre 4.2, vemos que el 3.53 es mayor o igual a 3.125, ¿no? O sea, si nosotros colocamos esta sección de 25 por 25, podemos igual aplicarle 4 fierros de media, ¿no?, porque estamos cumpliendo aquí. Entonces, como dijimos, ¿no?, si colocamos la columna de 25 por 25, me estará dando un área de 625, y esto me estará dando un requerimiento de 3.125 centímetros cuadrados de acero, que según lo calculado tenemos que hacerlo con 3.53 centímetros cuadrados. ¿Qué pasaría si yo coloco una columna, por ejemplo, de 15 por 50? Entonces el área sería diferente, sería 750, ¿no?, y esta área, calculándolo con 0.1 por 0.21 por 750 entre 4.2, me saldría 3.75 centímetros cuadrados, y esto es mayor al acero que yo estoy calculando aquí. Entonces, por ejemplo, tendríamos que considerar esta área para poder armar la columna. Sabemos que no podemos tener separaciones muy grandes, ¿no? En este caso tendríamos otro tipo de configuración, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, podríamos tener
8 barras de 3 octavos, y esto es como decir 8 por 0.71, 5,68 centímetros cuadrados. Estaríamos cumpliendo con el requisito del área de acero que necesita el elemento, pero no es necesario, ¿no? Porque hemos visto que la columna de 25 por 25 podría trabajar normal respecto a lo que es las longitudes de desarrollo por parte de las vigas, ¿no? Que vienen en esa forma. Por ello elegimos esta sección de 25 por 25. Pero en nuestro análisis, como hemos visto, nuestra columna trabaja con 15 por 25, está trabajando normal, ¿no? Sino que por el anclaje y el tema del desarrollo tenemos que aumentarle un poco la sección para poder tener esa conexión correctamente. ¿Y qué pasaría si mi acero que he calculado me sale, por ejemplo, de esta operación 1.9? ¿No? Si me sale el acero 1.9, entonces yo podría usar el acero mínimo, que es 2 centímetros cuadrados, o podría colocar de repente 4 barras de 3 octavos, las cuales equivale a 4 por 0.71, 2.84, y estaría cumpliendo con el acero mínimo en caso se calcule de esa manera, ¿no? Pero para nuestro caso estamos ante una sección, ante una determinación de sección, por ejemplo, de esta manera, como vimos aquí, algunas medidas de 13 por 25, medidas que nos cumplían de 13 por 25, y también dijimos que podemos usar una columna de 25 por 25 debido al anclaje y al desarrollo. Esto con barras con 4 barras de media, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar asumiendo la sección debido a nuestra conexión? Porque ahora tenemos que hacer lo que es el diseño de la viga, ¿no? De la viga solera, la cual me va a permitir obtener justamente ya resultados, ¿no? Ya resultados de ello. Por ejemplo, nosotros cuando nos referíamos al anclaje que iba a tener este elemento, aquí por ejemplo si hay una viga que requiere áreas de acero, no vamos a poder colocarlas correctamente, ¿no? Tendremos que tener un área un poquito mayor. En cambio aquí, por ejemplo, sí podría trabajar normalmente, ¿no? Un ejemplo. Y la longitud también que va a tener la viga es lo que hace referencia a la longitud de desarrollo que tiene este de aquí, ¿no? Este es el área de acero de la viga solera, ¿no? El área de acero de la solera. Entonces esta longitud debe cumplir con la sección que nosotros estamos dando, tanto en X como en Y. Por ejemplo, si la viga viene así y requiere de por lo menos los 12.5 centímetros, no va a cumplir aquí porque acá tenemos solo 13. Es por eso que vamos a tener que aumentar el área de columna cumpliendo con el área de acero también del elemento. Y la viga solera nos dice, por ejemplo, aquí las vigas soleras correspondientes al primer nivel, ¿no?
y las vigas soleras de los otros niveles es otra fórmula. Me dice que la solera se diseñará a tracción pura para soportar fuerzas igual a T sub S, ¿no? Porque las vigas soleras no se diseñan a flexión porque están restringidas en su desplazamiento para producir momento, ¿no? Entonces por ello solo por tracción. Entonces TS es una fuerza de tracción que va a ser calculada por B sub M y multiplicada por la longitud, ¿no?, del muro entre 2 veces L. Sabemos que en este caso el M y L es lo mismo, entonces BM es, buscamos aquí, .37 que multiplica 3.60 entre 2 por 3.60. TS va a ser igual 3.60 entre 2 por 3.60 por 21.37 10.69. Esa es una fuerza de tracción que me servirá para calcular ahora el acero de la viga solera, ¿no?, en base justamente a esa fuerza por el phi por FY, ¿no? Y este valor debe ser mayor nuevamente a 0.1 por F'C, pero ahora el área del concreto de la solera dividido al FY. También la norma me dice que como mínimo será 4 varillas de 8 milímetros y que phi es igual a 0.9. Entonces el área de acero va a ser igual a 10.69 entre 0.9 por 4.2. AS es igual 10.69 entre 0.9 por 4.2, 2.83 centímetros cuadrados, y esto debe ser mayor o igual a 0.1 por 0.21 por entre FY, y aquí iría la sección o el área de la viga, ¿no? Según la norma sabemos que la viga como mínimo puede tener la altura de la losa, ¿no?, de la losa aligerada, que en este caso sería 20 centímetros, y el ancho está en función de la conexión que tengamos entre los elementos de confinamiento, ¿no? Vamos a decirle por ejemplo 25. Entonces sería 25 por 20 el área de la viga, ¿no? Estamos asumiendo. Entonces AS va a ser igual a 2.83 y esto centímetros cuadrados, y esto debe ser mayor o igual a 0.1 por 0.21 por 25 por 20 entre 4.2, 2.5, ¿no? O sea, el acero que hemos calculado es el que vamos a usar, ¿no?, este de aquí. Mientras que el acero mínimo, como sabemos, es 2 centímetros cuadrados. No aplica en este caso acero mínimo y aplica el acero calculado aquí en la viga, ¿no? Si nos fijamos en nuestros diseños que hemos estado haciendo, en la parte del cálculo del acero, por ejemplo, no nos salía un acero mínimo, ¿no? No nos salía un acero mínimo, era mayor al mínimo. En columnas y en vigas ahora era mayor al mínimo. Y si nos damos cuenta, en lo que hace referencia al momento residual, cuando este valor
es positivo, es mayor, lo que es los elementos de confinamiento no se van a diseñar con acero mínimo, pero si por ejemplo lo que es el momento residual sea negativo, los cálculos que hagamos seguramente solo nos saldrá acero mínimo que coloquemos a los elementos de confinamiento, pero en este caso es necesario, ¿no?, más del acero mínimo. Y eso es colocando una viga de 20 por 25 de base, ¿no? Por el tema del anclaje ya dijimos, podría funcionar con una viga de menor base, con mayor peralte al espesor del muro, pero por el anclaje no va a cumplir, ¿no? Por las características de la arquitectura tampoco va a cumplir. Entonces lo que nosotros deseamos hacer, o lo que comúnmente se ve, por ejemplo, después de los cálculos, es de que las columnas que estemos asignando, por ejemplo, sean de 25 por 25 y que la viga tenga la misma base, pero en altura sea el mismo espesor de losa, ¿no? O sea 20 en este caso, porque nuestro proyecto tiene 20 de altura de espesor de losa. Si tuviera por ejemplo 17, tendríamos que calcular lo que hicimos anteriormente con 17 centímetros de viga para ver cómo se obtiene el área de acero, ¿no? En este caso no es necesario, colocando esta sección como mínimo, ¿no? Si colocábamos por ejemplo una viga de 30 por 20, suponiendo que en una columna los lados es 30 y queremos darle esa conexión, entonces sería 30 por 20 por 0.21 por 0.1 entre 4.2, me estaría saliendo un área de acero de 3 centímetros cuadrados superior a lo que es el diseño, a 2.83. Entonces tendríamos que diseñar con este acero. Entonces el acero calculado es 2.83. ¿Y cuántas varillas necesitaríamos para cubrir esa viga? Por ejemplo, 4 barras de 3 octavos. Me sale 2.84, ¿no? O sea, es mayor o igual al acero diseñado. O sea, prácticamente voy a colocar 4 barras de 3 octavos a la viga solera. Que viene a hacer esto. Vamos a guardar. Aquí habíamos dicho que era, vamos a decirle por ejemplo columna 1, columna 2 de 25 por 25, la altura de 20 y la viga solera de 25 por 20. La columna llevará 4 fierros de media y la viga llevará 4 fierros de 3 octavos. ¿No? De esa manera, por ejemplo, estamos calculando ya los elementos de confinamiento que va a tener el muro MX10 en el primer piso, ¿no? Como dijimos, estas secciones las asumimos luego de pasar el diseño, justamente por el tema del anclaje que habíamos dicho, ¿no? Pero el análisis debe hacerse en los muros
en cada uno, ¿no? Tomando las diferentes direcciones. Y vemos también algunas recomendaciones, por ejemplo, de la norma respecto al estribo, ¿no? Al estribo, que nos dice que podemos calcularlo de esta manera o podemos considerar aquí, ¿no? Que estribos como mínimo, y se me da acá ciertos valores que se pueden calcular, la zona de confinamiento, que eso ya lo veremos en los detalles cuando ya tengamos todo definido, todos los muros calculados con sus secciones, ya estaremos viendo esta parte. Entonces ese procedimiento que hicimos estaría aplicándose a todas las columnas, pero del primer piso extremas, ¿no? Al muro X10, al muro X9, al muro X1, X2, al Y1, al Y6, ¿no? Esos son columnas extremas. Y para la parte de columnas internas simplemente se omite esta parte de aquí del 1.5 y se calcula la fuerza cortante con ese valor, y aquí simplemente también se cambia estos datos que estaríamos calculando la columna interna, por ejemplo para el muro X7, ¿no? Como columna interna, que lo vamos a hacer también para el primer nivel, que son muros agrietados, ¿no? Esta es la condición que se cumple para el primer nivel para muros agrietados, mientras que para el segundo nivel y pisos superiores ya se asigna o se coloca otro tipo de diseño. Por ejemplo, aquí el diseño de pisos superiores no agrietados, se verifica esta condición primero y luego también estaremos aplicando ya de manera más menos extensa, ¿no? Estas fórmulas, y obtener igual sus secciones, sus áreas, sus esfuerzos, y calcular así el acero que requiere, por ejemplo, ¿no? el elemento, también tomando en consideración lo que dice la norma, ¿no? Que me dice que las columnas internas podrán tener refuerzo mínimo. Eso es para niveles superiores no agrietados, ¿no? O sea, puedo omitir toda esta parte y decir que aquí todas las columnas internas tendrán refuerzo mínimo, ¿no? O darle continuidad a las columnas del primer piso, las cuales ha absorbido prácticamente la mayor fuerza cortante, ¿no? Y cómo han sido diseñadas también se calcularía así. Y en el caso de la viga solera ya se toma en cuenta la cortante última aquí en la fórmula, que es diferente a lo que hicimos en esta parte. Aquí, por ejemplo, que tomaba el B sub M, ¿no? Y ahora aquí lo que hace es tomar la cortante última, ¿no? Y se calcula el acero de igual forma. Recomendaciones tanto para soleras como para las columnas: como mínimo un cuarto, 1 a cada 5, 4 a cada 10, el resto a cada 25. Es lo que me indica la norma para poder asignarle en el estribo, pero también se puede calcular, ¿no? Entonces, en esta clase hemos visto cómo calcular algunas de las fórmulas relevantes que hay que realizar para obtener los resultados. Se puede estar revisando esto con el fin de más o menos comprender cómo podemos aplicarlo y cómo podemos diseñar, ¿no? Habíamos hecho ya el diseño prácticamente de una de las columnas y de la viga solera de este muro, y el mismo procedimiento, la misma metodología se aplica para el resto de columnas. Entonces, en la próxima sesión lo que haremos es justamente aplicar el diseño, ¿no? El diseño correspondiente a las vigas en lo que es el segundo nivel, y lo que es la columna interna también, cómo aplicar la columna interior, así como las columnas o los muros en los pisos superiores no agrietados, por las fórmulas de diseño para muros agrietados y muros no agrietados. Y también en esa sesión estaremos
realizando un Excel que nos servirá para agilizar rápidamente el diseño de todos nuestros muros de la edificación y de esa manera obtener una hoja de cálculo editable, el cual estará habilitándose en el material 4. Entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Ya estaremos trabajando y culminando el diseño de muros, columnas de confinamiento y vigas soleras en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.